sobre los otros casos de simulación y dejaríamos al final pues todas las preguntas que se presenten o pues en la medida que vamos avanzando, cualquier pregunta que tengan, pues la podemos ir resolviendo. ¿Listo? Entonces no se preocupen, yo desactivé los micrófonos de todos desde acá para que no se empiece a escuchar ruido en la llamada. Y si alguien necesita hacer una pregunta, con mucho gusto la puede hacer por el chat de la conferencia. La puede hacer por el chat de la conferencia. O pues si de pronto se le dificulta utilizar el chat, pues lo puede hacer perfectamente activando el audio y haciéndonos la pregunta normalmente. ¿Listo? Entonces, pues vamos a iniciar. No sé si haya alguna pregunta antes de iniciar, o podemos ir arrancando. ¿Listo? Entonces, iniciemos. El simulador entonces que vamos a trabajar es Global 2020. Es un simulador nivel medio alto, bueno, yo diría más nivel alto, de internacionalización. Igualmente, y pues es bueno resaltar, voy aquí a mostrarles antes para que nos pongamos en contexto. Global 2020 hace parte de una gama de simuladores amplia que tiene Company Game, donde se encuentra en el nivel 5-6, ¿sí? Nivel ya alto, es utilizado en últimos semestres del pregrado, maestrías, especializaciones también es utilizado. Es un simulador 100% en línea, competitivo, donde los estudiantes compiten entre ellos. Y este simulador en particular tiene unos aspectos que ya los vamos a hablar que los diferencian de todos los demás, que lo orienta más hacia el tema de internacionalización. ¿Listo? Entonces, para recordar de forma rápida, acordémonos que todos los simuladores de Company Game tenemos tres botones. Desde la parte del alumno tenemos tres botones por los cuales navegamos: manual, despacho y decisiones. En el manual es donde encontramos el contexto del caso, que es el que vamos a revisar en este momento, de forma rápida para el entendimiento de todos. Listo, entonces, este manual, si se dan cuenta, es un documento PDF, el cual el estudiante puede descargar y consultar en el momento que lo considere pertinente. ¿Listo? Vamos a empezar a mostrarles de qué trata este caso. El caso de Global 2020, estamos hablando de un sector textil, ¿sí? Donde fabricamos y comercializamos diferentes tipos de prendas de ropa para hombre, como lo son las corbatas, las camisas y los complementos, ¿sí? Entonces, entre la gestión del estudiante, lo que debe realizar es mejorar todo su tema de fabricación, ¿sí? Mejorar la fábrica, su cadena de suministros, sus proveedores, de cara a ofrecer mejores productos a los diferentes segmentos que tenemos disponibles. ¿Sí? Entonces, en esta mejora o en esta estrategia que el estudiante plantee, pues tiene que enfocarse muy bien y tiene que revisar muy bien qué es lo que quiere cada segmento para ofrecer el producto ideal para ellos. ¿Sí? No todo en el simulador es invertir, 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 porque hay veces que las inversiones se nos van en contra y nos terminan afectando, dado que el mercado no estaba esperando un producto de pronto con un alto grado de innovación o diseño, porque estaban buscando otro tipo de características. ¿Sí? Entonces, pues depende mucho de lo que el mercado me está pidiendo que yo pueda empezar a trabajar con las diferentes áreas de la empresa. ¿Listo? Este simulador me va a permitir abrir diferentes mercados. Jorge Hernández, perdón un segundito.
Listo, entonces, este simulador me va a permitir entrar a diferentes mercados: España, Francia, Portugal, Italia, Polonia, México, los cuales hay que investigar, hay que revisar para ver las oportunidades que tiene cada uno. Asimismo que voy a tener que tener cuidado cuando vaya a adquirir nuevas fábricas, ¿sí? Pues tengo que revisar cuáles son las más pertinentes según los mercados a los cuales quiero ingresar. ¿Listo? Entonces, como les comentaba, vamos a tener la posibilidad de acceder, perdón, un segundo, me pasé. Vamos a tener la posibilidad de acceder a diferentes mercados, como lo muestra esta tabla de acá, ¿sí? Con diferentes características, un PIB diferenciado, una cantidad de habitantes diferente entre los diferentes, entre pues cada una de las posibilidades de mercado que el estudiante debe revisar, pero esta no es la única información que el estudiante debe analizar de cara a entrar a un nuevo mercado, ¿sí? Hay más información que va a poder acceder dentro del simulador ahorita en despacho para que tenga la información suficiente para decidir si vale o no vale la pena entrar, ya sea a Portugal, Francia, Italia, Centro Europa, Polonia o incluso México, ¿sí? Aquí de forma a priori eh, podemos decir que Francia es un excelente mercado al cual entrar. Tiene un PIB per cápita alto y tiene también una población bastante numerosa, así como Italia, ¿sí? Pero pues hay que revisar, bueno, ¿qué me demandan esos mercados? ¿Qué me exigen? ¿Sí? ¿Qué rentabilidad voy a poder sacar dado lo que me exigen, los precios de referencia? Y hay que tener en cuenta también un tema y es, estamos compitiendo entre varias empresas. Y esta información es la misma para todos. Entonces, lo mismo que yo estoy aquí analizando y pensando que Francia es un mercado excelente por su cantidad de habitantes y por su PIB per cápita, lo puede estar pensando mi competencia. Bueno, si me disculpan un segundo los docentes, que hay unos docentes que no se han podido ingresar. ¿Y el profesor Javier sí me escucha? Ok, denme un segundito. Listo, entonces, profesor Javier, voy a dejar aquí en el chat un número para que los docentes que están teniendo problemas, que asumo que es el profesor Jorge Hernández, se comunique que ahí Viviana les puede asistir cómo activar el audio. Y el profesor Felipe, pues yo creo que el profesor Felipe es un tema del computador porque ahí sí tiene activado el micrófono. Profesor Jorge Hernández creo que ya me debe estar escuchando. Ahora no. Listo, entonces por favor comuníquense con en ese número. Voy a continuar. Igual no se preocupen, esta capacitación está siendo grabada, entonces también se las podemos enviar, la podemos subir al canal de YouTube para que la puedan consultar posteriormente. ¿Listo? Entonces voy a continuar.
Entonces decía que el estudiante tiene que ser estratégico en la manera que ve esta información porque así de forma a priori este mercado puede ser muy atractivo, pero todos lo estamos viendo atractivo. Entonces, si entramos todas las empresas ahí, pues esto que lo hacía atractivo puede que eh, se nos vaya en contra y todos estemos canibalizándonos en un mismo mercado, habiendo otros desatendidos. Entonces hay que revisar la información con cuidado. ¿Listo? Entonces manejamos tres líneas de producto: corbatas, camisas y complementos, ¿sí? Los cuales vendemos a tres segmentos distintos: diseño, precio y marca, ¿sí? El segmento del diseño, valga la redundancia, le da gran importancia a esta característica, al diseño, donde el precio no es un condicionante relevante para la compra. Esto no quiere decir que no les importe el precio, sino que el precio empieza a tener menos relevancia siempre y cuando el diseño del producto esté superior a todos los demás, ¿sí? Entonces, el que te va a comprar el que va a ir a comprar a tu empresa por el factor diseño, pues está esperando que tú tengas un nivel más alto en diseño que todas las demás empresas, que hayas invertido más en este rubro, que se note la diferencia en los productos frente a los demás. Esta grabación sí está siendo grabada, la vamos a subir al canal de YouTube. No mandamos la grabación porque es un archivo pesado, mandamos ese link del canal de YouTube para que lo puedan consultar junto con otras que ya hemos eh, realizado. Si mandamos el video como tal por correo, hay muchos correos que bloquean cuando el peso de este supera cierto tope. Entonces, lo hacemos a través de un link. ¿Listo? Entonces, siguiendo, está el segmento de precio. El segmento de precio, pues busca economía, ¿sí? Busca economía. Aquí también hay que tener un tema a consideración a la hora de tomar decisiones porque pues he visto estos casos. Y es que hay muchos estudiantes que invierten en diseño, invierten en diferentes características y mantienen el precio, ¿sí? Entonces, como tal, no es que estén subiendo el precio del mismo, sino que están ofreciendo muchas más características, muchos más beneficios a un mismo precio, pues esto también hace que las personas que están buscando por este segmento, pues los empiecen a preferir. ¿Qué es lo que sucede? Pues esa empresa empieza a marginar mucho menos y puede tener problemas financieros. ¿Listo? Estos aspectos que he estado comentando ya lo veremos más en detalle cuando veamos un poquito más la parte del despacho y la parte numérica. ¿Listo? Acá estoy hablando del contexto para tener en cuenta. Y el segmento de marca pues le da gran importancia a esta. Entonces la empresa debe, para llegar a este segmento debe hacer inversiones en mercadeo, posicionando mejor su marca en los diferentes mercados frente a la competencia, ¿sí? Nuevamente, no es que las otras características pierdan relevancia, sino que le dan mucha más a la marca. Por eso aquí nos dice, el precio y el diseño preocupa menos, ¿sí? Ellos confían en la empresa pues más reconocida del mercado. ¿Listo? Siguiendo con las características del simulador que estamos trabajando, manejamos una fábrica, ¿sí? Inicialmente una fábrica con estas capacidades: corbatas 150.000, camisas 24.000 y complementos 8.000. ¿Listo? Aprovecho aquí para hacer unas salvedades que se pueden presentar. Si yo dejo de producir estos 8.000 complementos, no es que me vaya a permitir hacer más unidades de los otros productos. ¿Listo? Entonces, yo solo tengo inicialmente estas capacidades, ¿sí? Estas capacidades se pueden ver afectadas por la tecnología, ya lo explicaré, pero pues es muy importante tener en cuenta que cuando yo llevo esto a cero no quiere decir que tenga más capacidades de los otros productos. ¿Listo? Entonces, como lo mencioné al principio, las compañías van a poder adquirir nuevas fábricas, ¿sí? Van a poder adquirir nuevas fábricas en otros países, como China, Marruecos y México. Y asimismo van a poder abrir otra, si lo desean, en España.
si analizamos los números, solo los números que se nos presentan acá, pues el mejor lugar para abrir una nueva fábrica es China. ¿Listo? Perdona, que tenemos una pregunta. Me preguntan, buenas tardes, en todas las decisiones, ¿ese es el tope de producción o solo es el tope de inicio? No, ese es el tope, ojo, aquí me hablan de una capacidad de producción inicial, ¿sí? Estas capacidades ahorita lo voy a mostrar y cuando entra el simulador vamos a ver que esta capacidad no es, la capacidad de la fábrica que tengo no es esa, pero es el valor de referencia para que el estudiante tenga en cuenta que cuando abre una fábrica, esas son las capacidades. Estas capacidades se pueden ver incrementadas en un porcentaje, digamos que un 5, un 10%, en la medida que yo voy incrementando el nivel de tecnología industrial de mi fábrica, ¿sí? O sea, en la medida que yo le voy invirtiendo a mi fábrica, yo voy a poder incrementar en un pequeño porcentaje estas capacidades, ¿sí? Asimismo, yo voy a poder incrementar mis capacidades de producción en la medida que compro una nueva fábrica, ¿sí? Entonces, si tengo una fábrica en España con estas capacidades que estamos viendo acá arriba, de 150.000, de 24.000, de 8.000, pues si adquiero otra fábrica voy a tener el doble. Solo que una está en España y la otra, no sé, digamos que China. ¿Sí? Entonces, volviendo a lo que comentaba, si respondí la pregunta, profesor. Listo, perfecto. Entonces, volviendo a lo que comentaba, pues hay que tener cuidado de cara a los estudiantes. El estudiante tiene que tener cuidado con ciertas, no digamos que trampas, pero sí ciertos valores para despistar, como lo son estos que están acá. Aquí lo que me muestra es que la mejor fábrica es China, ¿cierto? Desde la parte económica. Es la más barata, vale menos de la mitad de lo que vale la fábrica de España. Entonces podríamos pensar, pues, ¿qué sentido tiene abrir una fábrica en España o incluso en México? Pues esa es la parte que deben analizar, ¿sí? No es tan sencillo como parece. Ya vamos a ver ahorita más adelante que abrir una fábrica en China va a implicar tener unos costos logísticos mayores, teniendo en cuenta los mercados, que si se dan cuenta todos son europeos y hay uno que es en México. Entonces, por ejemplo, si vamos a abrir México, pues empieza a tener más sentido abrir una fábrica en México. Puede que Marruecos sea más económico en los costos logísticos. Entonces, el estudiante, al abrir una fábrica, no es tan sencillo como, ¿dónde es la fábrica más barata? Vamos a abrirla. Hay que hacer un buen análisis de los costos logísticos, de los costos de fabricación y de otras inversiones que vamos a hablar un poquito más adelante. Adicional digamos que el costo de la inversión de la fábrica, pues está el costo de la implantación de la misma, de ponerla a funcionar, ¿sí? Entonces, en España tenemos el rubro más alto, claramente en China un rubro más bajo, pero hay que tener en cuenta un aspecto y es que estos valores de la implantación se pueden reducir hasta un 50%, muy importante, hasta un 50%, si ya tenemos una fábrica en ese país. Entonces, acordémonos que todos iniciamos con una fábrica en España. Si abrimos otra en España por costosa que vemos que es, pues en los costos de implantación me voy a ahorrar un 50%. ¿Listo? Entonces, siguiendo con la información relevante, acá viene lo que les comentaba del nivel tecnológico industrial. ¿Sí? Ustedes inician todos con un mismo nivel de tecnología y en la medida que van comprando fábricas, pues hay que empezarles a invertir para que este nivel de tecnología vaya incrementando. ¿Esto para qué me sirve? ¿Qué me sirve tener un mayor nivel de tecnología? Pues en primer lugar, voy a poder mejorar la fiabilidad. ¿Sí? ¿Qué es esto? Que voy a tener un mayor porcentaje de productos que cumplen con los estándares de calidad. ¿Sí? Voy a tener la posibilidad de mejorar el nivel de eficiencia. Esto se traduce en reducción
de los costos de producción. ¿Listo? Entonces, mayor nivel de tecnología, puedo empezar a reducir costos de producción. ¿Listo? También voy a poder mejorar el nivel de producción. Acá está lo que les comentaba. Van a poder incrementar en unidades las capacidades de producción. Entonces ya no son 150, sino que son 150 más un 5% adicional. Que me dice acá que tenemos hasta un 5%. Vamos a poder tener también una mayor flexibilidad de producción. ¿Esto qué significa? Y se los comento porque los estudiantes les pueden preguntar en muchas ocasiones, profe, yo mandé a producir 150.000 unidades, pero no se produjeron estas unidades, se produjeron menos, pues, se produjeron 145.000. ¿Listo? Pues ahí es donde empieza a actuar la flexibilidad de la producción. ¿Qué es esto? Esto es cuando tú mandas a producir más de lo que el mercado te estaba demandando, entonces el simulador, o bueno, tu fábrica, no va a producir el total que tú mandaste a hacer, sino un poco menos, con el objetivo de no tener tanto stock en la compañía, ¿sí? Al reducir el stock vas a reducir costos de almacenamiento y estos costos asociados. Entonces, en la medida que tú tengas un mayor nivel tecnológico y asimismo una mayor flexibilidad, pues la producción se va a ir ajustando según no se requiera tanto producto o se requiera más, ¿sí? Porque también puede ser al revés, que tú hayas mandado a hacer 120.000 unidades y resulta que el mercado te está pidiendo 130.000, 140.000. Pues la producción se ajusta eh, para, digamos que cumplir el mercado que te estaba demandando. ¿Listo? Estas variaciones, muy importante, pueden llegar hasta un 15%. ¿Listo? Tampoco son valores que digamos que el simulador va a tomar decisiones por ellos, no. Hace un ajuste en un 15% según las decisiones que se hayan tomado. ¿Listo? Y un valor a tener en cuenta, pues el gasto de no calidad, que está relacionado completamente con la fiabilidad, cuando decíamos que se cumplieran todos los requisitos de la calidad del producto. ¿Listo? Entonces, a mayor nivel, vamos a incrementar los gastos de no calidad. A mayor nivel tecnológico, vamos a disminuir los gastos de no calidad. ¿Listo? Entonces, siguiendo, muy importante, muchos estudiantes no los tienen en cuenta, pero muy importante, los informes del consultor. ¿Sí? Los informes del consultor son muy importantes, en especial los del mercado. Acá van a tener información adicional de los diferentes mercados, ya vimos París, Polonia, Italia, para que ellos tengan, digamos que más información, más razones para decir si vale o no vale la pena entrar a un país. ¿Listo? Entonces, a veces dicen, no, profe, pero es que es muy costoso. ¿Qué es más costoso? ¿Comprar el informe o entrar a un mercado del cual después te vas a arrepentir las siguientes 5 o 6 jugadas que hagas dentro del simulador? Entonces, estos son aspectos muy importantes y para los que ya lo consideren, también pues hay informes de la competencia, ya sea para revisar su volumen de ventas, volumen de ingresos y otros elementos. Listo, vamos, aquí les quiero mostrar. Este simulador, y para empezar a hablar de los aspectos diferenciadores de Global 2020, pues resulta que acá vamos a tener la posibilidad de, acordemos que tenemos nuestra fábrica en España, entonces vamos a tener la opción de cerrar la fábrica en España completamente y abrir una nueva en otro país, ¿sí? Esto es como mudar la fabricación. Entonces el estudiante analizó que todo lo que está haciendo en España está siendo muy costoso y que lo pueden hacer mejor en China. Entonces
puede cerrar su fábrica en España y abrir una al mismo tiempo en China, y ahí básicamente trasladó toda la fábrica a otro país. ¿Qué otro aspecto puede hacer? Ya vimos, además de tener la fábrica en España, puede abrir otra en otro país. Puede cerrar parcialmente la producción de alguna línea en España, únicamente en España. Entonces vemos que lo que mejor hago son las camisas, pero los complementos y las corbatas me salen muy costosas. Puedo cerrar esas dos líneas de producto y hacerlas en otro país, en otra fábrica. O también hay una opción adicional, y es no fabricar uno o los tres productos y comprarlos a un proveedor, ¿sí? Entonces ser comercializador. Entonces, en este simulador, una parte interesante es que yo puedo dejar de fabricar y ser comercializador del producto. ¿Listo? Que si tiene sentido, si vale la pena o no vale la pena, eso es parte del análisis, ¿sí? Está la opción. Muchos estudiantes cambian esa modalidad, entonces ya no son fabricantes, se vuelven distribuidores. Otros lo que hacen es que solo distribuyen de un producto. Entonces, pues va a depender mucho de la estrategia, el análisis que realicen para ver si vale o no vale la pena. ¿Listo? Y pues acá les muestro las áreas de decisión, ¿sí? Entonces el estudiante va a tener que tomar decisiones en temas de volumen de producción, si van a adquirir nuevas fábricas, si van a abrir nuevos mercados, la inversión en investigación y desarrollo, los precios de venta de los diferentes productos en los diferentes mercados, cuánto van a invertir en capacitación, cuánto van a invertir en diseño del producto, la tipología del proveedor. Entonces, si queremos proveedores gama, digamos que estándar, o proveedores premium, la financiación, muy importante, la inversión en promoción y las decisiones de reuniones, que son decisiones estratégicas que ya ahorita les comentaré más a fondo en este aspecto. Pero acá también hay unas decisiones muy importantes, prácticamente de sí y no, pero que van a afectar el desempeño de la empresa para los diferentes periodos. Listo, para no ser más largo, esta parte del manual, tengamos en cuenta que el simulador saca el ranking a partir de diferentes variables, como lo son los resultados económicos, la eficiencia, el valor de marca, el nivel de diseño, el nivel de tecnología industrial, que ya les muestro un poquito más en detalle cómo son estos porcentajes. ¿Listo? ¿Hay alguna duda del caso? Mientras voy avanzando acá a la siguiente parte. ¿Listo? Entonces voy a continuar. Entonces, como les comentaba, tenemos tres botones, ya pasamos por el primero. El primero es netamente contextual, informativo. Tenemos el manual, cual podemos estar consultando las veces que sea necesario en cualquier momento de la simulación, sea para la última jugada, para la primera, cuando se necesite. En el despacho es donde encontramos toda la información ya en nuestra empresa, ¿sí? Y aquí es donde se empieza a poner el tema más difícil. ¿Listo? ¿Qué es lo que me califica el simulador? Entonces, como les comentaba, me califica los resultados económicos, que es lo que más peso tiene, la participación del mercado, el valor de marca, el diseño del producto, la tecnología industrial, la capacitación de la organización, y pues sacar una penalización en caso de que no tome alguna decisión. ¿Listo? Si yo no tomo decisión, esto ya no es 1, sino que se vuelve 0 punto algo, que es un multiplicador, y eso va a hacer que el valor de mi compañía baje. ¿Listo? Entonces, una de las pestañas más importantes que el estudiante debe revisar, pues es la de indicadores clave.
Aquí él, en la tabla que está a mano izquierda, va a encontrar la evolución de un año a otro de su empresa, ¿sí? ¿Qué pasó en el año anterior, año menos uno? ¿Y qué pasó el año en el que estamos, el año que acabó de pasar, ¿sí? Entonces tenemos 2 años de información para yo empezar a mirar, bueno, por ejemplo, aquí bajamos ventas, el beneficio bruto también cayó, la rentabilidad sobre el patrimonio cayó. Entonces, venimos para este caso, por ejemplo, una empresa que está, que no está teniendo buenos resultados, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el objetivo del estudiante? Pues llevar esta empresa a un mejor estado, teniendo en cuenta que está compitiendo contra otras empresas con la misma misión. ¿Listo? Inicialmente, la parte del análisis pues va a ser un poco más complejo teniendo en cuenta que todos manejamos la misma información, ¿sí? Para este caso todos iniciamos exactamente igual, pero teniendo en cuenta que es un simulador de internacionalización, pues también va a ser difícil pensar o anticipar, bueno, ¿qué van a hacer los demás? ¿Sí? Eh, ¿Qué mercado de pronto van a abrir o será que se van a esperar a ver cómo juegan los demás? ¿Van a empezar a abrir fábricas? ¿No lo van a hacer? Entonces, ellos tienen una cierta incertidumbre inicial. Entonces, esta primera decisión, digamos que es más como establecer esa estrategia o esa línea estratégica que van a querer seguir a lo largo de la simulación. Y digamos que internamente a nivel de empresa, pues ajustar todos los aspectos y los elementos necesarios para llegar a esos objetivos para el final de la simulación que ellos se planteen. ¿Listo? En esta tabla de la derecha, como ellos se están comparando también la medida que vamos viendo resultados, pues también van a encontrar información muy valiosa que les va a servir para tomar sus decisiones, teniendo en cuenta nuevamente que están compitiendo entre ellos. Un aspecto que yo siempre menciono y los profesores que han estado en mis capacitaciones dirán, otra vez este man con su ejemplo, sino que es el más fácil, es el más sencillo, y es el de unidades de inventario sobre ventas. ¿Sí? Si estamos compitiendo aquí, vemos que estamos compitiendo todos. Y si vemos que mi competencia tiene un inventario muy alto, lo más natural que yo pienso que esa empresa puede hacer es bajar el precio, hacer promociones, descuentos, etcétera, buscando salir de ese inventario. Entonces, si yo sé que esa empresa puede hacer esos descuentos o esa reducción del precio o etcétera, lo que yo haya analizado que pueden hacer, pues es pensar yo qué puedo hacer para contrarrestar esa posible estrategia. ¿Sí? En este momento, por ejemplo, todos tenemos mucho inventario. Entonces es qué voy a hacer yo, pero también qué pueden hacer los demás. ¿Sí? Y muchas veces lo que genera este dato del inventario es que todos empiecen a bajar precios esperando salir rápido ese inventario, pero lo chistoso es que todos hacen lo mismo, ¿sí? O hacen estrategias similares. Entonces los resultados no son los esperados y empiezan a tener más dificultades más adelante en sus resultados financieros. ¿Listo? Entonces, acá es un aspecto importante para compararse. Ya vimos que hay unos segmentos que les importan diferentes características de la empresa. Ya sabemos que hay un segmento que se orienta por el valor de marca. Ya sabemos que hay un segmento que se orienta eh, por el nivel de diseño, ¿sí? Otros que van hacia el precio. Pero entonces, en la medida que el estudiante sepa analizar esta tabla que está acá, va a poder sacar y va a poder replantear o ajustar su estrategia de cara a lo que está buscando. Si me quiero enfocar en el segmento de marca, lo mínimo que yo debo esperar como empresa es que mi marca, ¿sí? Mi empresa, tenga la marca mayor evaluada de todas las 5 empresas. ¿Sí? Si yo planteo que mi estrategia es llegar al segmento de marca y ser el que más vende en ese segmento y resulta que soy el que está en 30 y todos están en 36, pues hay algo que no estoy haciendo bien. No tengo alineada mi estrategia, mi operación, perdón, con esta estrategia que he planteado. ¿Sí? Entonces, el llegar al segmento de marca o el vender más en este segmento va a implicar hacer unos
ciertos gastos en promoción para que mi producto sea el más reconocido de todos. ¿Listo? Lo mismo con el nivel de diseño. ¿Sí? Si mi nivel de diseño ofrecido es 3.3 y veo que otra empresa está en 5 y resulta que yo quiero ser la empresa más con productos más innovadores, ¿sí? O con los diseños más novedosos, pues yo tengo que ser esa empresa que tenga el mayor nivel de diseño. ¿Listo? Entonces miren cómo desde lo básico, como estos valores que tenemos acá, pues esto cómo empieza a jugar en todas las áreas de la empresa. ¿Sí? Porque el tener un mayor nivel de diseño también va a implicar tener un mayor costo de producción, tener un mayor costo de producción de pronto va a jalar unos mayores precios, pero entonces también tengo que revisar el tamaño del mercado para ver la oportunidad de las ventas, etcétera, etcétera. Entonces vemos cómo cada dato se empieza a interrelacionar con las diferentes áreas de la empresa. Y pues así tenemos estas otras variables para compararnos unos con otros. ¿Sí? Inicialmente lo que les decía, todos estamos exactamente igual, nadie tiene ventaja sobre nadie, entonces cualquier decisión que se haga en el punto de partida puede ser excelente, puede ser terrible, ¿sí? Eso va a depender, perdón un segundo. Entonces, pues acá estamos, iniciamos todos exactamente igual, pero en la medida que vamos tomando decisiones, en la medida que vamos tomando decisiones, pues estos valores van a estar cambiando, unos van a tener mayor participación, otros van a tener menor participación, etcétera. Y todo va a depender de la estrategia que planteen y las decisiones que tomen los estudiantes. ¿Listo? Siguiendo con la información que se me presenta en el simulador, pues voy a tener información de mercadeo, producción, compras, logística. Este, por ser un simulador de logística, pues esta parte tiene una mayor importancia. Estas que tenemos acá, producción, compras, logística, que es la que voy a entrar un poquito más en detalle. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, ahorita me hacían la pregunta de, esas son las capacidades, miren que inicialmente no tenemos las capacidades que están en el manual. ¿Por qué? Porque mi fábrica eh, tiene un mayor nivel industrial del base, entonces ya he logrado tener unas cantidades más altas. ¿Se acuerdan que este era 150.000? Pues miren que yo aquí puedo hacer corbatas 160.000. Acá tengo una capacidad de 25.000 y acá otra de 25.600 y acá otra de 8.500. Entonces en cada uno de los productos pues ya tengo una mayor capacidad que la que me comentan inicialmente en el manual. ¿Listo? Entonces, en esta parte de producción ya empezamos a revisar y analizar, bueno, una cosa es la capacidad, otra es cuántas unidades eh, mandé a producir, ¿sí? Otras cuántas fueron las que se produjeron. Entonces, la diferencia de esto es lo que les comentaba de la flexibilidad, ¿sí? ¿Por qué no se produjeron las 145.000? Porque las unidades demandadas, las que vendí, fueron 132.000. Entonces, imagínate, mira, si el simulador o el departamento de fabricación, digámosle, hubiera desarrollado las 145.000 unidades, tendría en este momento mucho más inventario, porque además yo venía con inventario del año pasado, ¿no? ¿Sí? Entonces, esos aspectos, pues hay que tenerlos en cuenta a la hora de tomar estas decisiones, por ejemplo, de producción. Ya vimos que tenemos inventarios altos, particularmente en corbatas, entonces tengo que empezar a pensar estratégicamente, bueno, ¿cuál va a ser mi conjunto de decisiones para salir de este inventario? Hay muchas opciones, ¿sí? Y digamos que no hay respuesta mala, sino justificación mala. ¿Listo? Hay estudiantes que lo que hacen es, por ejemplo, empezar a... ¿Ahí me oye mejor?
listo, es que pues, de pronto me había corrido el micrófono, pero entonces ya. Entonces comentaba que pues hay que tener cuidado con las decisiones que se toman. Decía que no hay decisiones malas dentro del simulador, sino puede que estrategias malas o argumentaciones malas. Hay estudiantes que cuando ven que tienen mucho inventario, lo que hacen es bajar la producción. ¿Sí? Entonces reducen su nivel de producción, salen del inventario y después empiezan a mirar incrementar. Otros lo que hacen es, como tienen bastante inventario, empiezan a abrir nuevos mercados donde pueden vender todo ese inventario que tenían en exceso. ¿Sí? Son, por ejemplo, dos decisiones en respuesta a un mismo problema, pero pues cada una tiene una razón de ser. ¿Sí? A algunos les parecerá mejor la apertura de nuevos mercados, otros dirán, no, pues es mucho mejor reducir la producción. Todo depende de cuál sea la estrategia y el objetivo detrás de la misma. ¿Listo? Entonces tenemos información de los costos de fabricación, de almacenaje. Vemos que la primera tabla me habla muy en resumen qué es lo que tenemos. Y aquí vemos que esta pestaña es larga. Aquí vamos a tener más información con detalle de nuestra área de producción. Por ejemplo, el costo de ventas de fabricación unitario de las corbatas, de las camisas. Esto es un dato elemental que el estudiante tiene que revisar para empezar a pensar, por ejemplo, en precios, en descuentos, hasta dónde puede llegar. ¿Qué más tenemos? Tenemos información muy importante, ¿sí? De los costos de fabricación tales por fábrica, ¿sí? Entonces aquí empezamos a diferenciar, bueno, qué corresponde a cada una de las diferentes fábricas, el costo total de producción, el costo de fabricación, pero ya ahora diferenciado por producto. Tenemos información de referencia del costo unitario, ¿sí? De las diferentes fábricas. Entonces aquí el estudiante ya puede empezar a ver, bueno, analicemos las otras fábricas, qué es mejor, cuál está peor para abrir. Y tenemos, por ejemplo, la actividad de la fabricación por países. Entonces aquí podemos saber, bueno, cuánto mandamos a producir o cuánto se está produciendo actualmente en la fábrica de España, cuánto tenemos en inventario en cada una de las fábricas. Pues esto me va a ayudar para ver, bueno, según donde yo tenga los inventarios, pues donde es mejor de pronto abrir mercados o qué debo tener en cuenta a la hora de proyectar mis estados para los siguientes años. Entonces, les comenté que está la pestaña de producción y la compras de logística, una de las más eh, importantes en este simulador. Tenemos la evaluación de los proveedores disponibles. Estos proveedores pueden, en la medida que van tomando decisiones y unas decisiones en particulares que ya les mostraré, pues se puede ampliar los proveedores disponibles. ¿Sí? En este momento solo tengo unos de España que me venden materia prima de alta gama o estándar con unos valores. ¿Sí? Entonces, yo puedo elegir A o B para mis productos, pero también en la medida que voy avanzando en el simulador voy a tener más proveedores. ¿Sí? Y no solo de materia prima, también voy a tener de producto terminado, como lo comentaba en un principio. Listo, entonces, un aspecto que es importante es la logística externa, entonces ellos tendrán que tener en cuenta, según dónde esté la fábrica y según los mercados a los cuales quieran o vayan a vender, pues tendrán que tener en cuenta ese factor que va a incrementar el costo del producto, ¿sí? El costo unitario de transporte de cada producto nos lo dice acá, esta tabla que está a mano derecha, aquí la resalto, donde nos dice, bueno, por ejemplo, mover una corbata en categoría 1, por ejemplo, de España a Portugal, si de la fábrica de España a Portugal, me cuesta 0,12. Pero mover esa misma corbata, por ejemplo, de Marruecos a Portugal, me cuesta 0,22. Entonces, ya vemos que el valor prácticamente se duplica y esto me va a impactar el costo, lo cual tendré que tener en cuenta para decidir las diferentes fábricas.
Entonces, por ejemplo, habíamos dicho, pues China puede ser el mejor mercado, pero digo, el mejor lugar para abrir la fábrica. Pero miren que China tiene los costos logísticos más altos. Y si lo vemos acá en la tabla a la derecha, pues es un valor bastante significativo. Cuando estamos viendo unitario, no es un valor que se vea muy alto, pero cuando ya estemos mandando 100, 200, incluso 1000 unidades, pues el costo logístico empieza a afectar mis estados. ¿Listo? ¿Qué aspectos más tenemos aquí relevantes dentro de esta pestaña? Nos informan las unidades caducadas, ¿sí? El inventario que se dañó, que se perdió. Nos comenta, esto también ya lo tenemos en la otra tabla, el inventario en unidades y en valor, ¿sí? Que tenemos en cada una de las fábricas. El inventario por producto. Me dice el porcentaje del costo de almacenaje, ¿sí? Según cuánto tengo eh, de inventario de cada uno de los productos, me dice el porcentaje sobre el costo unitario, cuántos estos pues va a equivaler a la hora de tener ese producto guardado. Y también muy importante este detalle logístico que me dice, bueno, eh, cuáles de los productos fabricados en X compañía se vendieron en X mercado. Entonces voy a tener un cruce matricial donde me dice, bueno, todo lo que se produjo en España, por ejemplo, se vendió en España, pero lo de Marruecos se vendió tanto en España como en Portugal. Y así voy a tener mucho más claro qué es lo que se produce en cada fábrica va para qué países, ¿sí? De cara nuevamente a hacer las proyecciones pertinentes y necesarias. ¿Listo? Entonces, estas son unas de las pestañas que el estudiante más debe tener en cuenta. Las otras no es que sean menos importantes, sino que por el tipo de simulador que estamos trabajando, pues acá hay muchos de los elementos a tener en cuenta dentro del simulador. Tenemos pues claramente la parte de mercadeo con unas tablas de referencia y muy importante unos niveles de precios de la competencia. Entonces, miren que hay cierta información que ya está disponible que no es necesaria comprar, que yo puedo saber cuánto está vendiendo mi competencia en cada uno de los países. Que en este momento está en cero todo, sí, porque nadie ha ingresado a otro país, pero en la medida que vayan ingresando, vamos a ver qué valores se están colocando. Y no solo los precios, sino también la promoción que están haciendo en cada uno de los mercados. ¿Sí? Entonces eso les da una información muy valiosa de cara a la competencia que están trabajando. Muy importante también para revisar y tener en cuenta, pues tenemos el mercado, ver cuántas unidades se están vendiendo en cada uno de los países, ¿sí? Qué corresponde a qué producto. Nuevamente vemos diferentes mercados en cero porque pues aún no hay información, al no haber aún nadie ahí, pero ya puedo acceder a información de los diferentes países, como les dije, en el consultor. ¿Listo? Entonces aquí en mercado el estudiante debe analizar, bueno, qué ha pasado con el mercado de un año a otro, incrementaron los ingresos o incrementaron las ventas o qué es lo que está sucediendo para yo tomar mi siguiente decisión. ¿Listo? Aquí tenemos una tabla muy importante, los valores de referencia. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, por la parte logística uno puede pensar Portugal puede ser un buen país para abrir mercado, está cerquita, el costo logístico es bajito, pero miren los precios de referencia en ese mercado. ¿Sí? Y si revisamos, por ejemplo, el costo de hacer una corbata, habíamos dicho que era más o menos de 7 algo lo que nos estaba mostrando ahorita. Y si el valor de referencia es de 7 y si el precio de referencia es de 8, pues puede que Portugal no sea tan buen mercado si lo analizamos desde ese punto en el margen que se puede obtener. Entonces, ese es un aspecto a revisar en cada una de las pestañas. ¿Listo? Hasta ahora vamos bien, tenemos dudas. ¿Usted que de pronto pase más rápido?
¿O estamos bien ahí cómo vamos? Listo. Las siguientes dos pestañas son muy similares, una es en cuanto a ventas, la otra es en cuanto a ingresos, ¿sí? Ya de la compañía mía, ¿sí? Lo que estamos viendo el mercado era de la sumatoria de todos. Acá yo ya puedo hacer el análisis de mi empresa de un año a otro, ¿sí? Entonces, de cara a hacer un análisis de lo que ha sucedido, pues es importante saber, bueno, en dónde estoy mejorando, en dónde estoy empeorando, ¿sí? Si aquí analizamos, podemos decir, pues empeoré en los complementos, empeoré en las camisas y bueno, también en las corbatas, ¿sí? Las ventas están cayendo. Entonces, toca empezar a ajustar la estrategia para mejorar las ventas. Los ingresos también para revisar, bueno, cuánto estoy recibiendo de cada uno de los productos para compararnos y empezar a hacer un análisis de mi empresa. Y pues la última pestaña, esta sí me parece muy importante, también está llena de información, es el resultados y balance, ¿sí? Y aquí quiero hablar de diferentes aspectos a tener en cuenta. Lo primero, pues está el tema del costo logístico. Esto los puede afectar bastante a los estudiantes cuando lo descuiden. Puede llegar en ocasiones a comerse el incremento de ingresos que de pronto esperábamos, ¿sí? Em, un aspecto importante también son los gastos en los diferentes rubros y ahorita más adelante les explicaré esa parte, pero es donde pecan muchos, en que invierten, 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 pero no reciben los ingresos que de pronto esperaban frente a frente a esas inversiones en investigación y desarrollo, en mercadeo que han realizado. ¿Listo? Entonces, esto es importante porque el estudiante tiene que medirse también, tiene que tener en cuenta que tiene unas capacidades, digamos que unos valores, los cuales no va a poder superar, no va a poder aumentar mucho más, o va a tener que hacer otra serie de decisiones que de pronto no quiera o de pronto que no tiene en cuenta y el simulador lo castiga. Por ejemplo, si quisiéramos comprar una fábrica, tenemos que, ya vimos que cada fábrica tiene un costo, ¿sí? La más económica, según el manual, estaba más o menos en 600.000 unidades monetarias, que era de la de China. ¿Qué es lo mínimo que yo debería revisar antes de tomar esa decisión? La caja y los bancos, ¿cierto? ¿Cuánto tengo disponible o cuánto tengo líquido por lo menos? ¿Sí? Y el disponible, sabemos que tenemos la caja y bancos y digamos que las cuentas por cobrar, pero hay que tener cuidado con las cuentas por cobrar porque a la final esto es un cambio en cateneo un año a otro y puede llegar a confundirme en algún momento. Pero entonces en esencia tengo la caja y bancos, ¿sí? Y si tengo en caja y bancos 346.000 y quiero adquirir una fábrica de 700, ¿de dónde va a salir el resto? Yo puedo pensar y puedo jugármela en que la operación de ese mismo año, y puede que sí, pero ¿y si no? Entonces, esa es una decisión también compleja de cara al estudiante. ¿Por qué? Si el estudiante no tiene en cuenta que en este momento tiene una caja y bancos de 346.000 y va a adquirir una fábrica de 600 o 700, pues la diferencia tiene que salir de algún lado, ¿sí? Si el estudiante, y lo natural es que sea un préstamo, ¿cierto? Si hacemos un préstamo de corto plazo o incluso un préstamo de largo plazo, pues es la forma más, digamos que disponible en este momento y sensata de adquirir esa fábrica. ¿Sí? Pedimos un préstamo a largo plazo que tiene una tasa más baja y adquiero esta fábrica que quiero. ¿Qué sucede? El estudiante no hace ese pequeño análisis y la verdad no sé de dónde piensa que sale esa fábrica, ¿sí? De dónde sale el dinero de esa fábrica, pero no piden préstamos, ¿sí? Entonces, cuando el estudiante no pide préstamos y su
gestión, sus decisiones requieren de dinero, pues el simulador y el banco del simulador muy amablemente le va a prestar, pero a través de un crédito extraordinario, ¿sí? Digamos que un sobregiro, ¿sí? Estos créditos tienen tasas mucho más altas y se pagan al siguiente periodo, ¿sí? Entonces, esto los puede afectar en su flujo de caja muy fuerte, porque si yo tenía que generar o tenía que conseguirme la digamos que la plata para la inversión de la fábrica, eh, y no la solicité un préstamo de largo plazo, pues el simulador me la va a prestar y me va a tocar pagarla en el siguiente periodo. Entonces, el siguiente periodo tengo que generar esa caja, ¿sí? Y pues hay veces que no se logra hacer eso. Entonces, empieza a afectarles financieramente porque caen en crédito extraordinario, esto incrementa el costo financiero, los gastos financieros se incrementan por acá, ¿sí? Que también empieza a reducir sus utilidades. ¿Listo? Entonces en esta pestaña, perdón un segundito. Entonces aquí en esta pestaña vamos a tener, y si vemos todo esto que está aquí minimizado, pues vamos a tener información para analizar, ¿sí? Tengo un histórico para revisar qué ha pasado de un año a otro, ¿sí? Aquí voy a poder ver los diferentes años. Voy a poder analizar ciertos ratios, ¿sí? Voy a poder em, voy a poder ver cómo se distribuyen los resultados del último periodo, ¿sí? Para tener en cuenta cómo se va a mover el capital. Aquí tengo una información muy importante y es el comparativo de las compañías. Con el comparativo de las compañías, yo voy a poder ver cómo o pues qué tan bien están los demás, ¿sí? En dónde están gastando, más o menos cómo están sus costos, ¿sí? Frente a sus ingresos, ahí yo puedo más o menos asumir en qué rango oscilan sus precios, costos logísticos, puedo ver si son muy altos, pues sé que tienen fábricas, eh, digamos que lejanas, ¿sí? Entonces tengo toda su estructura para ver qué está pasando con esas otras compañías y compararlo frente a la operación o a la gestión que yo estoy realizando. Entonces, en fin, aquí tenemos, perdón, una serie de información, análisis de los préstamos también. Sí, me dicen, mire, cuánto está pendiente de pago, cuánto se está gastando en intereses, cuánto es su deuda de préstamos de largo, de corto, extraordinario, las tasas, sí, que se están manejando, una descripción del personal, de su satisfacción, de cuánto me estoy gastando pues en la parte del personal, mis capacidades, cómo están, qué quieren decir las capacidades. Ustedes, el estudiante va a tomar decisiones en el entrenamiento, en la capacitación de su equipo. Entonces, aquí yo puedo comparar y ver qué tan capacitado, entre comillas, está mi equipo de dirección de mercadeo, diseño, de producción y logística frente a años anteriores. ¿Sí? Que aquí, ¿qué es lo que estoy viendo? Que, por ejemplo, bajé en mis capacidades de organización en cuanto a la dirección. Entonces tengo que hacer un esfuerzo, un esfuerzo adicional de inversión para mejorar este rubro. ¿Esto para qué sirve? En la medida que estos rubros sean más altos, la empresa va a realizar un mejor desempeño en estas áreas. Entonces, por ejemplo, en la parte de producción y logística puede que genere algunos ahorros. En marketing comercial puede que tenga un mayor impacto todo lo que yo invierta en mercadeo. Asimismo, en
en las capacidades de diseño. ¿Sí? Entonces, aprovechar y ser más eficiente con lo que se está gastando en las diferentes áreas, gracias a que las personas, de lo que traduce esto, pues están más capacitadas, ¿sí? O capaces en estas diferentes áreas. Tenemos aquí una distribución del gasto de investigación y desarrollo. También tenemos un análisis del activo fijo, ¿sí? Todo lo que yo tengo en el estado de resultados, pues aquí tengo un análisis de lo que es del material, del inmaterial, del activo fijo total, de las plantas, etcétera, ¿sí? Para saber y analizarlo y también distribuido por cada uno de los países, que eso también ayuda para el análisis del estudiante. Y lo último, unos ratios financieros que tenemos aquí a mano derecha de endeudamiento, solvencia, fondo de maniobra, liquidez, que ustedes pueden pedirle al estudiante de cara a la calificación de su empresa o que simplemente eh, pueden pedir explicación de por qué estos valores. Listo, después de que el estudiante analiza toda esta información, pasa a la parte de decisiones. Listo, entonces aquí en la parte de decisiones, acá hay un tema que aquí es donde les comentaba que también se diferencia este simulador de los demás, y son las decisiones del apartado de reuniones. Estas son decisiones estratégicas. Estas son decisiones estratégicas que van a impactar el desempeño del simulador, ¿sí? Más bien de mi empresa. Por ejemplo, tenemos en como primera decisión formalizar el departamento de compras. Entonces, en la medida que yo formalizo el departamento de compras, se va a crear un área, ¿sí? O sea, mejorar esta área que me va a permitir acceder a mejores proveedores, ¿sí? A una mayor gama de proveedores, entonces me va a permitir tener mejor desempeño en la organización. La segunda, que tenemos aquí inicialmente, esta es que un grupo de inversión quiere aportar capital a mi empresa, ¿sí? Y me ofrece comprar un porcentaje de mi empresa a cambio de un monto que ya está establecido y me dice, bueno, yo te lo voy a pagar año a año de esta forma. ¿Aceptas o no aceptas? Entonces el estudiante debe analizar la propuesta, ¿sí? Debe ver sus requerimientos, sus necesidades, si le sirve ese capital que va a aportar, si no le sirve, para trabajar a lo largo de la simulación. La tercera decisión, como les comentaba en un principio, está la posibilidad de el cierre de la fábrica en España o cesar la actividad de alguno de las líneas de producto, ¿sí? Entonces puedo cerrar toda la fábrica en España o cerrar solo un producto o dos productos. ¿Listo? Como se quiera. Aquí toca tener mucho cuidado porque ha pasado. Hay estudiantes que cierran su fábrica en España, no abren otra fábrica, no tienen aún la posibilidad de comprar producto terminado y entonces si llegan a hacer eso, pues resulta que durante un año, 2 años, según lo que estén así, eh, prácticamente no están haciendo nada, ¿sí? No están ni produciendo ni vendiendo, entonces están generando gastos, 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 gastos que los va a llevar a resultados muy negativos.
Entonces hay que tener cuidado con esta decisión. No se debe tomar tan a la ligera porque pues hay que analizar una serie de elementos. No solo si vale o no vale la pena, sino pues que hay que hacer la comparación, hay que hacer el análisis de si es pertinente o no cerrar esa fábrica en España. Está el cambio de la modalidad de aprovisionamiento, que esto es lo que les comentaba, era de dejar de producir y empezar a comprar el producto terminado para venderlo. Entro a esta decisión para mostrarles un tema, y es que el estudiante, aquí tenemos un texto un poco largo, pero aquí básicamente me explica todo lo necesario que debo tener en cuenta para cambiar esa modalidad de aprovisionamiento. En este momento no puedo hacer nada. ¿Sí? Si se dan cuenta, esto es solo texto, no hay nada que yo pueda mover, que pueda decir sí, que pueda decir no. ¿Por qué? Porque hasta que yo no formalice el departamento de compras que me permita y que investigue los diferentes proveedores de producto terminado, yo no voy a poder cambiar la modalidad de fabricación a compra de producto terminado. ¿Sí? Básicamente, esto quiere decir es, yo no puedo cerrar la fábrica. ¿Todos me escuchan regular? ¿Sí? ¿Escuchas mal? Muy bajo. A ver, yo miro. A ver si puedo mejorar. Ahí está mejor. ¿Y se escucha más duro? Listo. Listo, perfecto. Bueno, listo, muchas gracias por el comentario. Entonces, por ejemplo, en esta parte toca tener mucho cuidado, eh, porque básicamente lo que me dice el simulador es, tú no puedes dejar de fabricar y empezar a comprar producto terminado si ni siquiera tienes el proveedor investigado al cual le vas a comprar, ¿sí? Entonces hay un orden para las cosas, ¿sí? Entonces por eso también hay una decisión de formalizar ese departamento de compras. E incluso aquí en el mismo texto me lo dice, ¿sí? Y miren lo que dice el último párrafo. Dice, de todas formas, tu compañía actualmente no dispone de ofertas de proveedores de productos acabados, por lo tanto, no se puede modificar la modalidad de producción de aprovisionamiento. Deberás esperar a recibir ofertas de proveedores. Contacta con el departamento de compras. Pero como departamento de compras aún no tenemos, por eso hay que formalizarlo. Entonces, hay un orden para una serie aquí de decisiones estratégicas que se toman. ¿Listo? La siguiente también es importante y pues tiene que estar alineada con la estrategia. ¿Sí? Y es la inversión en la maquinaria de la fábrica. Vamos a entrar a esta para mostrarles. Listo, entonces aquí se me permite, y ojo, se me permite invertir en maquinaria en la fábrica de España. ¿Listo? Esta decisión es importante en la medida en que ya vimos que hay otras fábricas que producen más barato. Ya vimos que también hay otras fábricas que son más económicas cuanto a la inversión inicial. Entonces, casi que antes el simulador nos estaba diciendo, pues,
cerremos la fábrica en España. ¿Qué hacemos con eso ahí? Pues aquí es donde cambia un poco el tema. Y es que estas inversiones que se pueden hacer acá, ¿sí? Que tenemos la posibilidad de hacer acá, puede que hagan mucho más interesante el mantener la fábrica en España. ¿Sí? Por eso se crea esta decisión, para que el estudiante tenga que analizar y pensar mucho más sobre esas decisiones de cerrar o de mover la fabricación. Entonces, miren que voy a poder incrementar, perdón un segundo, ya, voy a poder incrementar mi capacidad de producción, ¿sí? Según la inversión que yo haga, en unas cantidades importantes, ¿sí? Para cada uno de los productos, va a reducir un 30% el tiempo de producción, entonces, pero pues claramente tiene una inversión. Entonces aquí lo que yo tengo que hacer es, ok, ¿vale la pena? ¿No vale la pena? Y hay que tener cuidado porque hay estudiantes que invierten, no se fijan que es un tema de España y después cierran la fábrica en España. Entonces, ¿qué pasó con esto? Se perdió. ¿Sí? Entonces, eso voy con que todas estas decisiones pues tienen que estar encaminadas a una estrategia bien definida. Porque pues de nada tiene sentido tú invertirle, meterle un poco de plata a una fábrica que después vas a cerrar. ¿Sí? Entonces, así cada una de estas decisiones tienen un grado de importancia. En la medida que van avanzando y se van tomando estas decisiones, van apareciendo otras, ¿sí? Que pueden ayudar a la empresa a hacer mucho, mucho mejor. También tenemos las decisiones ya normales, ¿sí? Las de precio, las de apertura a nuevos mercados, ¿sí? La modalidad de compra, bueno, si quiero un proveedor de gama alta, de gama estándar, cuántas unidades voy a producir, cuánto voy a invertir en tecnología industrial. Entonces aquí ya el estudiante empieza a registrar, según su análisis en el despacho, cuáles son los números, eh, pues digamos que correctos, para introducir en las diferentes áreas. ¿Sí? Entonces, de cara al uso del simulador, lo que estamos viendo acá es que el estudiante, entre digamos que estas dos pestañas, no incluso entre las tres pestañas de manual, despacho y decisiones, en las primeras dos, el estudiante debería pasar el 95% del tiempo. Aquí debería pasar el 95% del tiempo. Y acá, en las decisiones, apenas un 5% del tiempo que le toma tomar una decisión. ¿Por qué? Si se dan cuenta, el registro de la decisión es lo más sencillo que hay. Aquí simplemente yo tengo que llegar a decir, bueno, ¿cuántas unidades voy a fabricar? ¿Sí? Y es muy fácil cambiar este número. Aquí cambio este 145, por ejemplo, a 150. Nada me lo impide. ¿Sí? Estoy dentro de los márgenes de los límites, de mis capacidades, nada me lo impide. Pero es que esta decisión de estos 150.000 no se, digamos que no se tomó acá. Acá se registró, pero yo la tomé cuando estuve analizando mi empresa, cuando estuve pensando la estrategia de mi empresa, cuando estuve mirando en el despacho la fabricación y viendo, bueno, creo que puedo producir más, creo que puedo abrir un nuevo mercado que va a, a llevarse todo el inventario que tengo y voy a necesitar más porque el mercado es grande y está desatendido, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en decisiones se registra, pero se toma donde estábamos anteriormente en manual y despacho. ¿Listo? Entonces, pues a la final, el uso del simulador pues es una herramienta, solo una herramienta. Excelente que el estudiante le vaya bien, pero digamos que no es el fin último del simulador. ¿Sí? El fin último es que el estudiante sepa y sepa argumentar también el porqué de las decisiones, ¿sí? Si le fue bien o le fue mal,
que sepa decir el por qué. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Sí? ¿Fueron decisiones propias? ¿Fue comportamiento del mercado? ¿Sí? ¿Cuáles fueron las condiciones o elementos que se dieron o que sucedieron para que yo ocupe el primer o el último lugar? ¿Sí? A la final, si les va mal, pues es lo de menos. Es un simulador. ¿Sí? Pero la idea es que todas las malas decisiones que ellos cometan en un simulador no las repliquen cuando salgan a la calle, ¿sí? Sino que sepan, ok, cómo analizar los diferentes elementos del entorno que se me presentan acá para tomar una decisión acorde. Hay veces nos encontramos con estrategias muy bien planteadas, ¿sí? Digamos que en el papel están muy bien argumentadas, están muy bien pensadas, pero al tomar la decisión, ¿sí? Al registrarse, pues no se dieron los resultados esperados, ¿sí? Y no por eso quiere decir que la decisión sea mala, ¿no? Pues el mercado se comportó de cierta forma y la decisión no fue la más acertada, pero pues la clave está en que el estudiante sepa analizar esa información y reformular su estrategia de acuerdo a cómo se está moviendo el mercado para que le vaya mucho, mucho mejor. ¿Listo? Lo objetivo también es que el estudiante sepa interrelacionar las diferentes áreas, ¿sí? Y aquí me voy a devolver un momentico a el cuadro de mando, aquí en los resultados. Hay muchas decisiones que en sí son malas, ¿sí? Que el estudiante podría prever antes de registrarse y esperar los resultados en determinada fecha. ¿A qué voy? Nosotros sabemos que tenemos unas capacidades ya dadas, ¿sí? Con las que ya tengo mi empresa en este momento y que debo revisar y tener en cuenta a la hora de tomar decisiones. Y aquí les explico. Sabemos que los ingresos totales de mi empresa son básicamente el precio que yo asigno de cada producto en cada mercado por las cantidades que se puedan vender de cada producto en cada mercado, ¿cierto? Yo no sé como tal, porque esa es la variable incógnita más fuerte del simulador, yo no sé cuánto va a ser esta Q, ¿sí? Yo no sé antes de que se cierre el simulador, yo no sé cuánto voy a vender, ¿sí? Yo puedo pronosticar y proyectar y hacer todo lo posible para que esa Q, esa cantidad, sea la que yo espero, ¿sí? Pero ese, eh, ese no es una variable sobre la cual yo tenga control. Yo intento influir. ¿Cómo intento influir sobre esta Q? A través de ciertas estrategias. Bajamos el precio, mejoramos el producto, eh, invertimos en gastos de mercadeo, en investigación y desarrollo, ¿sí? Hay diferentes elementos que como empresa yo trabajo para que esta Q se incremente. ¿Qué es lo que sucede? Y aquí es donde a veces no se empiezan a hacer la interrelación. Y es que yo sé que yo tengo una Q máxima, ¿sí? ¿Cuál es esa Q máxima que yo puedo vender? ¿Cuál creen que es esa Q máxima que yo tengo? ¿No se les ocurre? La capacidad de producción, perfecto. ¿Sí? Ese es el tope. Ese es el tope de las ventas. ¿Sí? Entonces, he visto casos donde los estudiantes venden prácticamente su tope de producción. ¿Sí? O sea, se dio el escenario ideal, ¿cierto? Que uno venda todo lo que esperaba vender. Todo lo que fabriqué se vendió. Y aún así generan pérdidas.
Entonces ahí es donde el estudiante no realizó una buena interrelación entre las áreas, ¿sí? Porque si en el mejor de los escenarios, si yo proyecto mis estados con el mejor de los escenarios, que es vender todo, pues yo sabría perfectamente cuántos son los ingresos que voy a recibir, sé cuántos son los costos de fabricación, sé cuánto es el costo logístico, la calidad de las pérdidas, bueno, usted puedo hacer una estimación, ¿sí? Igual vemos que es un rubro que no impacta mucho, pero si yo vendo todo, ¿por qué voy a tener beneficio neto negativo? Pues ahí es donde hice inversiones mucho más altas de lo que iba a generar adicionalmente con esos nuevos ingresos o con esos ingresos esperados, ¿sí? Entonces, mis inversiones en mercadeo, en personal, no estaban alineados con mi capacidad de producción y los precios que yo estaba colocando, ¿sí? Entonces, son aspectos que el estudiante tiene que revisar en la medida que va tomando decisiones y pues que va pensando en la empresa como un todo, ¿sí? Entonces va desde la asignación del precio. Miren cómo aquí ya tocamos todas las áreas. Estamos viendo un estado de resultados, pero estamos hablando de la asignación del precio, estamos hablando el gasto de mercadeo, de investigación y desarrollo, los costos de fabricación, de las capacidades de producción, ¿sí? Que es donde el estudiante debe entonces empezar a proyectar y a planear también estas expansiones. Es decir, bueno, vamos a incrementar esta Q máxima, vamos a duplicarla, abramos otra fábrica. Pero bueno, si vamos a abrir esta otra fábrica, ¿dónde la abrimos? ¿En qué país? ¿Qué país podría llegar a vender todo lo que esta nueva fábrica que voy a abrir es capaz de producir? ¿Sí? ¿Será que puedo llegar a acercarme a mi Q máxima? Tal vez hagamos una proyección no tan positiva, hagámoslo más bien un escenario eh, un poco pesimista, donde no venda todo, venda el X% y vamos a ver cómo me puede ir para empezar a articular sus decisiones, ¿sí? Entonces, pues nuevamente el objetivo del simulador tampoco es que esto se vuelva una calculadora y empezar a hacer una prueba y error, sino de verdad pensarse una estrategia, ¿sí? Em, tomar unas decisiones, analizar a la competencia, analizar los resultados. A veces los resultados no sean como uno espera, a veces sí, pero entonces la clave y en el simulador que son varias decisiones, pues la primera decisión no define el simulador. Hay muchos estudiantes que en la primera jugada les va muy mal y empiezan a mejorar, ¿sí? Entonces, estos ejercicios son muy interesantes y son más interesantes si el estudiante es capaz de explicar qué sucedió, por qué lo hizo, qué estaba pensando, cuál fue esa estrategia, eh, cuáles fueron esas decisiones positivas, esas decisiones negativas que lo llevaron al puesto que haya ocupado, ¿sí? Entonces, no importa si ocupó el primero o el último puesto, la clave está en que sepa explicarse y argumentar el por qué llegó ahí. ¿Listo? Digamos que esto es el simulador de Global 2020. También expliqué un poquito sobre la forma de trabajar eh, con él, estrategias de aplicación del simulador, pues hay muchas según la clase. Podemos hacer ejercicios de venta de la compañía, consultoría entre los diferentes equipos, que un equipo analice al otro, juego de roles. Entonces, en un mismo equipo pongo 3 personas y cada uno ejercer un rol distinto y como profesor le asigno diferentes preguntas y misiones a cada uno de estos roles como gerentes de, de área, presentaciones, informes, explicaciones, en fin, hay muchas formas de trabajar con el simulador. Ya depende de la clase en la que lo estemos trabajando, que pueda aplicar más una u otra estrategia. No sé si hay alguna pregunta, algo que no les haya quedado claro, algo que consideren que pasé o muy rápido lo pasé por alto y quisieran saber.
Este simulador aplica para integrar el que nos ofrecen por la renovación. Jorge, ¿me recuerdas la universidad? Em, sí, sí, ese puede ser. O sea, digamos que todos, o sea, cuando ustedes adquieren un paquete de simuladores, ustedes adquieren el acceso a el simulador, ya el simulador ustedes lo eligen, ustedes pueden cambiarlo, pueden, por ejemplo, la vez pasada estábamos hablando de Food Company, pueden cambiar un Food Company por eh, este Global 2020 o cambiar un Business Global por Global 2020, un semestre y después al otro volver, como se quiera, ¿sí? Felipe, un favor, sí señor. Bueno, no sé si no hay más preguntas, entonces pues damos por finalizada esta charla. Ah, bueno, diferencias con Global. Ah, ya contesto al profesor Felipe, las diferencias con Business Global, ¿será el que te está refiriendo, profesora Carmen? Pues las diferencias está en la parte estratégica, de la posibilidad de cerrar la fabricación, mudarla a otro país, de abrir un departamento de compras, de acceder a capital de un fondo de inversiones, de la posibilidad de ser comercializador, pues esas son las principales diferencias y pues las más fuertes, de hecho, entre Business Global y Global 2020. Em, Business Global, la particularidad es que todos inician en mercados distintos, ¿sí? Entonces, una empresa está en China, la otra está en Alemania, la otra, o sea, eso le agrega un grado de dificultad. También tienen más opciones de fábricas para abrir. Entonces, pues cada uno tiene lo suyo, ¿sí? Ambos son muy estratégicos. Este tiene podría parecer, porque tiene más información, podría parecer un poco más financiero. A mi modo de ver, lo hace un poco más complejo, ¿sí? Lo hace un poco más complejo al tener más información, pero digamos que pues son temas más desde la parte estratégica de lo que se quiera trabajar. En ambos simuladores manejamos las mismas, pues obviamente productos distintos, un simulador es de textiles, otros de tecnología, pero también pues tenemos varios segmentos, varios líneas de producto, tenemos 3 líneas de producto también, pero entonces la diferencia radica más que todo pues en esa parte estratégica de las tomas de decisiones de reuniones. ¿Listo? Si la universidad podría plantear un cambio, sí, la universidad podemos plantear un cambio también del simulador, no hay ningún inconveniente. Como les dije, pues ustedes tienen acceso a un simulador de la plataforma de Company Game, entonces hacer los cambios, pues no hay ningún problema con esa parte. Ahora sí, el profesor Felipe me dice, he tenido problemas con la inscripción de los estudiantes. Profesor Felipe, te puedes comunicar con Viviana al número que había colocado hace un momento, lo vuelvo a colocar acá. Ahí podemos atender tu inquietud, ¿sí? Podemos hacer una reunión de este tipo, pero ya personalizada para ver qué es lo que está sucediendo. De pronto hay algo que estemos haciendo mal en el proceso o efectivamente hay algún problema que tengamos que corregir, pero con mucho gusto lo podemos revisar. La profesora Mayra, este simulador está en el paquete de la Universidad de Cartagena. Déjame validarlo.
Profesora Mayra, este no está en este momento en la Universidad de Cartagena. Ustedes tienen, em, es Business Global, Food Company, Corbatul, Fitness Gym, pero nuevamente lo que les digo, si lo quieren cambiar por alguno de los que tienen, se puede hacer perfectamente, ¿sí? Em, en nuestro canal de YouTube también está la explicación del de Business Global, una charla de estas también de Business Global. Si lo quieren revisar, pues ahí está también con mucho gusto. No sé si tengamos otra pregunta. Las universidades que quieran solicitar el cambio, es muy sencillo, simplemente con un correo eh, se solicita el cambio del simulador. Si se dan cuenta, todos los simuladores son muy similares en la interfaz, ya lo que cambia es la información. Tengo una inquietud, el link de la grabación lo envían al correo. El link, sí, sí, vamos a enviar, así como les llegó la invitación, vamos a mandar un correo con el link para que lo puedan ver desde el canal de YouTube. ¿Alguna otra pregunta? Listo, profes. Entonces, pues muchas gracias por su... bueno, ¿qué posibilidad hay que puedas ayudar en la asesoría que tengo a un grupo de estudiantes el sábado 1 de junio? Pues podríamos coordinarlo dependiendo de la hora, pero imagino que sería en el simulador que ustedes tienen actualmente o quieres ya hacer el cambio. Pero sí lo podemos coordinar. Nosotros tenemos un grupo de WhatsApp, si no estoy mal, donde estamos todos, bueno, por diferentes universidades. Entonces ahí podemos empezar a coordinar. Con Corbatul sí lo podemos coordinar. Si me comentas la hora, podemos revisar esa explicación de forma virtual. Profesor Felipe, otra inquietud, ¿cuándo habrá asesoría o conferencia del simulador Global Investor? Em, pues tenemos que programarlo. Lo que pasa es que aquí hay muy pocas universidades que tienen ese simulador. Entonces, profesor Felipe, yo creo que la más fácil es programar, no así una charla general donde varios docentes de diferentes instituciones se conecten, sino coordinemos una con los docentes de su institución para hablar de ese simulador. Y eso ya lo programamos con ustedes directamente. Sí, lo hacemos lo puedes coordinar también con el número que te di al celular. Ahí podemos coordinar también ese aspecto. Listo, y la profesora Mayra es solo pues saber a qué horas es la reunión y también lo coordinamos ahí a través de Viviana. Listos, profes, muchas gracias por su tiempo. No sé si haya otra pregunta. Bueno, muchas gracias por haber asistido. Les estaremos enviando en los próximos días el link
de a que puedan acceder a esta charla. Mañana vamos a tener otra en horas de la mañana, por si de pronto haya algún compañero o algún otro profesor que quería asistir, pero el horario se le dificultó, pues mañana vamos a hacer otra. ¿Listo? Y si no, como les comenté, a través de YouTube van a estar cargadas las diferentes charlas que hacemos de los simuladores. Listo, pues muchas gracias por su tiempo, que tengan una feliz tarde. Hasta luego. El canal de YouTube lo vamos a mandar igual por el correo, pero el canal es que acá ya lo busco. Simuladores de Negocios Colombia SAS. Aquí es donde estamos subiendo los videos. Aquí va a quedar aquí va a quedar el de Global 2020 que acabamos de hacer. Y cuando hagamos los otros de otros simuladores, vamos a estarlos cargando acá. Lo que pasa es que ya hace ratico no habíamos hecho un webcast de estos. ¿Listo? Listo, muchas gracias. Entonces, que tengan una feliz tarde. Hasta luego.